Y las preguntas también se abren cuando se produce una tragedia de estas características, porque una pregunta es, bueno, ¿por qué pueden producir sismos de esta magnitud? Lo hablamos con un geólogo, mostrábamos los mapas donde se ve, bueno, hay fallas geológicas que están atravesando la península de Anatolia, donde está Turquía, y eso explica que pueda haber un riesgo de sismo cuando se dan determinado tipo de choques de placas, que es lo que terminó pasando en estos días, que es lo que terminó pasando el lunes, y que explica por qué se puede producir un sismo de 7.8 de magnitud en la escala de Richter y que después se pueda producir 9 horas después un sismo de 7.6. Ahora, ¿por qué el nivel de destrucción es tan grande? ¿Por qué en Chile en 2010 contra un sismo de 8.8 de magnitud termina habiendo 500 muertos y acá hay 19.000? Bueno, y ahí entra a jugar, entre otras cosas, la infraestructura edilicia, que claramente en el caso de Turquía, por lo menos de esta zona, no estaba preparada, mientras que la de otros países como Chile, como Japón, sí está preparada. Entonces, que uno se pregunta es, bueno, ¿pero qué hace que un edificio esté en condiciones de soportar un sismo de esta magnitud o que no esté? Vamos a estar metiéndonos con este tema. Quiero mostrarte algunas imágenes, algunos videos que nos muestran la comparación entre un edificio que tiene una estructura antisísmica, que tiene, por ejemplo, amortiguadores, y uno que no. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, saquemos si podemos el graph, ahí está. A la izquierda un edificio normal, ante un movimiento sísmico, que es lo que justamente es ese tipo de movimientos laterales. A la derecha que tiene amortiguadores. Fíjate la diferencia en ese vaso que tienen arriba, cómo en uno toda la estructura se mueve, mientras que en el otro caso los amortiguadores logran reducir el impacto. Este es uno de los mecanismos que puede permitir justamente disminuir de forma drástica el nivel de destrucción que se da en este tipo de edificios. No sé si tenemos las imágenes, por ejemplo, de algunos edificios en Chile, en los que se ve claramente cómo están construidos directamente con este tipo de estructura. Fíjate cómo son por dentro. Ves que está como toda la base suspendida en estos amortiguadores que se mueven y esto logra absorber. Pero fíjate la complejidad que esto tiene, que según el TIP no en todos los lugares los movimientos sísmicos son iguales y por ende la estructura que vos tenés que construir para absorber el movimiento sísmico varía según el lugar. Quiero que veas un video que se viralizó hace unos años de un ingeniero mexicano que lo explica muy didácticamente, muy cortito, mirad. En ir y venir es un periodo, ¿de acuerdo? Y el periodo está en función de dos cosas, de la rigidez del elemento, en este caso la solera, y de la masa. Este es un piso y esto es una columna. Entonces, los periodos varían en función de la masa. Este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, este tiene otro periodo, y depende de dónde yo coloque la masa. Si la coloco aquí o la coloco aquí, el periodo se altera, ¿de acuerdo? Este es una casa en las lomas, que tiene un periodo muy cortito. Y estos son unos edificios que tienen más rigidez, y uno de ellos tiene amortiguador. Si yo los excito, ¿de acuerdo? Este que tiene un amortiguamiento se para rápidamente y este sigue vibrando. Clarísima la explicación. Entonces, si yo quiero tirar un edificio en la colonia Roma, lo excito con las aceleraciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos. Entonces hago esto. Vean los edificios que se excitan en la colonia Roma, ¿de acuerdo? Los que coinciden con la forma de moverse del suelo. Las casas no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos de las lomas, lo hago con un periodo muy corto y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es la idea, esa es la dinámica de las estructuras. Pues lo prudente es que los edificios no se muevan como el suelo. Así de fácil. ¿Se puede evitar un terremoto? No, el ser humano no tiene esa capacidad. Ahora, la ingeniería humana ha avanzado tanto que sí se puede, por ejemplo, evitar que ese terremoto que se va a producir de todas maneras tenga un impacto tan nocivo. Eso no estuvo presente, lamentablemente, en Turquía y en Siria, que son países que no tienen el mismo nivel de desarrollo económico que otros, que en muchos casos, por ejemplo, bueno, muchas de las imágenes que vamos a ir viendo
que muestran estos derrumbes, que muestran esta caída de edificios, tiene que ver también con que son zonas que, a pesar de que estaban en fallas geológicas, hacía mucho tiempo que no se producían sismos. Eso hizo que tampoco se construyeran edificios de estas características, y eso explica que estemos hablando hoy de más de 19.000 muertos y que probablemente tengamos que hablar de mucho más que eso. Te propongo que ahora nos metamos en una conversación con alguien que nos va a ayudar a entender mucho más de hasta dónde avanzó hoy la ingeniería, la arquitectura, para este tipo de construcciones que puedan reducir los riesgos o por lo menos hacer el control de daños ante este potencial tipo de catástrofes. Estamos en comunicación con María José Peñalver, que es decana del Colegio de Arquitectos de Murcia, que tiene muchísima experiencia en este tipo de trabajos de arquitectura y estructuras antisísmicas. María José, ¿cómo le va? La saluda Darío Misraji. Hola, muy buenas tardes, Darío, ¿qué tal? Saludos desde España. Gracias, María. Bueno, cuéntenos, ¿cuánto se avanzó hoy en la arquitectura, en los últimos años, en poder prevenir que un sismo, que en caso de que se produzca, reduzca lo más posible la cantidad de muertes y la cantidad de destrucción? Bueno, pues en España, a lo largo de todo el siglo XX, ha habido un desarrollo muy importante normativo. Tenemos grandes maestros como Torroja, que de ahí se debe el nombre al Instituto Torroja, ubicado en Madrid, donde se ha habido una implementación de normativa, un desarrollo, una actualización y una revisión, conforme desgraciadamente han habido sucediendo terremotos. Os puedo decir que en Murcia, donde yo vivo, pues en los últimos años, en 1999 hubo uno bastante fuerte, otro en el 2002, otro en el 2005 y el último en el año 2011. Nuestra normativa última, sismo resistente, es del año 2002 y se han ido implementando algunos aspectos anexos para poder mejorar la calidad en la edificación. No podemos olvidar lo que es el riesgo sísmico. El riesgo sísmico realmente no consiste en que el edificio no se caiga, sino es el análisis del posible daño de estructuras y personas condicionadas a la probabilidad de ocurrencia de movimientos en esa área circundante. Es decir, lo que pasó en Lorca, por ejemplo, una ciudad con más de 90.000 habitantes, se cayó un único edificio, pero hubieron 9 fallecidos, más de 300 personas heridas, pero solo se demolió, se cayó un edificio. ¿Por qué? Y fue el segundo terremoto. Hubo primero un terremoto y el segundo de un grado 5,1, pero entre el primero y el segundo lo que hizo el edificio fue aguantar para que la gente pudiera evacuar. Y una vez que la gente evacuó, se produjo el segundo terremoto y desgraciadamente el edificio cayó. Pero bueno, los daños materiales se pueden cuantificar, los daños humanos es lo que realmente tenemos que evitar, ¿no? O sea, es como las medidas en caso de seguridad, en caso de incendios. Tenemos que salvar vidas, lo primero, y luego daños materiales, lógicamente, y patrimonio arquitectónico. Claro. Ahora, María, porque hay dos, entiendo yo que frente a una ciudad, por ejemplo, que está en una zona ubicada donde hay un alto riesgo sísmico, ¿no? Hay dos situaciones, digo. Una cosa es cuando se construye un edificio nuevo y otra cosa es cuando vos ya tenés un montón de edificios que son de otra época, que tienen un alto valor histórico y que por ende no los podés demoler y que no están preparados y que tenés que hacer algo para evitar que esos edificios se caigan. Quiero meterme por lo primero. Vos hacés hoy un edificio nuevo en una zona de alto riesgo sísmico. ¿Cuáles son los factores que se tienen en cuenta? ¿Qué se hace para que ese edificio esté menos expuesto a derrumbarse? Es un aspecto clave el que acabas de comentar, Darío. Voy a empezar por cómo lo hacemos ahora y qué pasa con lo edificado anteriormente. Perfecto. ¿Vale? Pues si lo hacemos ahora, hay muchos aspectos a valorar en el proyecto arquitectónico. Desde el diseño o el modelo estructural, que es importantísimo. O sea, si tú estás en una zona sísmica, tienes que tener ciertos condicionantes geométricos a la hora de diseñar la estructura del edificio, la distancia entre los pilares, la proporción de la altura de los pilares. O sea, lo que llamamos nosotros, por ejemplo, pilares enanos, es una parte que afecta muchísimo al terremoto porque tiene unos empotramientos en el hormigón muy próximos y lo corta como si fuera una navaja, ¿no? También la calidad de los materiales, la tipología de la cimentación, también muy importante. Lógicamente, un buen cálculo estructural, pero también la consideración del entorno.
porque tú tienes que saber los edificios contiguos, por ejemplo, a qué altura tienen sus forjados para que tu forjado coincida aproximadamente con el contiguo, porque puede ser que tu forjado esté a la altura de la mitad del pilar del edificio contiguo y que cuando el terremoto te zarandea, tu forjado parta el pilar del edificio contiguo. O sea, tú tienes que considerar el proyecto de tu edificio más lo que tienes todo alrededor. Claro. Y también una cosa muy importante son las soluciones constructivas, que si bien no es un elemento estructural, pero como arquitecto hay que considerar, porque lo que pasó en Lorca, por ejemplo, y aprendimos muchísimo de ello en el año 2011, es que muchas de las muertes y heridos fue provocado por caída de antepechos de cubiertas, de cornisas, de máquinas de aire acondicionado, de ciertos elementos que no son estructurales, por lo cual no están bajo el cumplimiento de la norma sismorresistente del año 2002, pero sí que tenemos que saber cómo se anclan y cuál es la mejor solución constructiva. Y a lo que tú decías, Darío, de los edificios anteriores a la norma sismorresistente actual, ese es el gran problema que tenemos, pero que la norma sismorresistente, por ejemplo, en España del año 2002 ya lo refleja. Por ejemplo, está prohibido ahora mismo hacer un edificio nuevo de uso residencial con mampostería en seco. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha mostrado que tiene un comportamiento nefasto frente a un terremoto. Lo que nosotros echamos en falta, Darío, es un buen mantenimiento y seguimiento de edificios construidos sin norma sismorresistente. En España, por ejemplo, las primeras advertencias o reglamentación de cara a seísmo datan de final de los 60, principios de 1970. Tenemos un parque inmobiliario en España muy antiguo que está sin norma sismorresistente. Y para nosotros es fundamental hacerle una inspección al edificio para ver exactamente cómo se comportaría hoy frente a un terremoto, por si hay que tomar alguna medida. Y otro aspecto también. Sí. Y por ejemplo, digo, para que se entienda de la forma más didáctica posible, si hay que tomar alguna medida, ¿se puede reforzar de alguna manera un edificio viejo para hacerlo más resistente? Sí, se pueden tomar medidas, por ejemplo, en una estructura proyectada en una zona sísmica como es Murcia. Nosotros sabemos, por definición, que todos los forjados, toda la estructura tiene que ir arriostrada en las dos direcciones, cosa que, por ejemplo, en Madrid no es obligatorio o no es necesario. Entonces, hay ciertas soluciones estructurales que se pueden implementar en edificios antiguos para poder mejorar esa estabilidad de cara a un posible terremoto. Claro. Ahora, por ejemplo, pensando ahora en los edificios nuevos que se construyen, ¿es mucho más caro hacer un edificio en condiciones seguras en términos sísmicos que en un edificio convencional? Vamos a ver, sí es más caro, pero igual que es más caro proyectar edificios ahora cumpliendo el código técnico de la edificación, que es de obligado cumplimiento. Hoy en día la edificación está a unos niveles de exigencia en calidad que hace 50 años eran impensables. Hoy día tenemos muy asumido y muy interiorizado que un edificio tiene que ser sostenible. En un edificio el ser sostenible significa que vas a implementar algo más de dinero al principio, pero lo vas a recoger luego en beneficio, en salud y en concienciación medioambiental. Para efectos sísmicos igual que para efectos, por ejemplo, de ruido. Hace 50 años no se consideraban esos aspectos, por ejemplo, en España, y hoy día es impensable no tomar medidas de aislamientos en los edificios de carácter acústico, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que estamos haciendo es ganar en calidad edificatoria y al final es mejorar la vida de las personas, que de eso se trata, ¿no? Ahora, supongamos, ¿no?, que a usted la llaman desde Turquía, ¿no?, o desde Siria, digo, de un país complejo, donde no hay muchos recursos, donde la presencia del Estado es difícil, y le dicen, bueno, tenemos recursos muy escasos, pero queremos tratar de estar un poco más protegidos, de poder prevenir un poco mejor si volviera a ocurrir algo así. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que los profesionales tenemos conocimientos para, con pocos recursos, dar la mayor calidad edificatoria.
muchas veces, bueno, ya de sentido común, el no sobrepasar determinadas alturas hace también que el edificio pues pueda responder mejor. Quizá unas distancias entre pilares no muy exageradas, ser como más prudentes o más modestos en las soluciones arquitectónicas, pero bien resueltas, pues yo creo que eso puede ser garantía. Lo que yo también quería comentar es que, igual que aquí en España el Ministerio está dotando de subvenciones a los edificios antiguos para mejorar la eficiencia energética, pues se me ocurre que también podrían haber ayudas para mejorar el comportamiento sísmico de los edificios, por ejemplo, ¿no? O sea, al final estamos hablando de dar un servicio público a los espacios donde las personas desarrollan su vida, ¿no? Claro. Una última pregunta, porque María, usted decía antes, bueno, hay cosas que no hacen a la estructura del edificio, que pueden también terminar generando daños en personas, digo, lo que decía, por ahí un aire acondicionado mal ubicado, digo, que hay ahí también cosas que se le puede enseñar a la población, si se quiere, en términos de, no sé, cómo armar su casa, cómo redecorar su casa o cómo ubicar los elementos que puedan también ayudar a disminuir los riesgos? Pues mira, hay unos aspectos muy claros que nosotros nos gustaría comunicar a la sociedad. En edificios existentes que se hacen muchísimas reformas interiores, sobre todo en los bajos para locales comerciales, que muchas veces muy a la ligera y sin pensar, pues quitan algunos tabiques o descargan alguna parte de un muro de carga, que estén en manos de profesionales, porque frente a una situación normal no pasa nada, pero frente a un movimiento sísmico, esas intervenciones sin una supervisión sí que pueden pasar luego factura. Y en Lorca pudimos comprobarlo. O sea, cualquier intervención tiene que estar supervisada por un profesional, igual que una operación pues está siempre supervisada por personal sanitario, porque estamos hablando de vidas y lo que aparentemente dices, bueno, voy a tirar un tabique de aquí, voy a poner otro allá, pero estás modificando la configuración del edificio que ha estado aposentada durante muchos años y de repente cambias el estado de cargas y eso al final el edificio responde de manera distinta. También hago alusión, que pasó en Lorca también y aprendimos mucho, de añadidos en los edificios posteriores a su configuración. Cierro una terraza, amplío un porche por aquí, elevo una planta. Todo eso cambia la configuración original del edificio y la estructura y la manera de comportarse. Nosotros calculamos la estructura para un estado de cargas, un número de plantas, unos vuelos, etcétera, y de repente pasan 25 años y alguien pues hace una ampliación por aquí o le quita otro trozo. Y todo eso al final es como una operación de cirugía en una personita que ya es mayor y que frente a un terremoto pues puede reaccionar de una manera que no estaba pensado, ¿no? Claro. María José, muchísimas gracias por este tiempo con DiNews. A ustedes, Darío. Muy buenas tardes.